como Antonio Pons, en su obra monumental, hablaban de algunas zonas de España y su peculiar fauna, su zoología no muy bien conocida. Había, hay que decirlo, animales que se movían en esos dos mundos, la sensación de que eran parte de un relato popular y que todavía la ciencia no los había catalogado correctamente. Un ejemplo clave es el lucero, que para muchos tiene su origen en un curiosísimo animal, el Lucius sanguinus, pero que parecía transformado en su agresividad. Hablaban de la serpiente de cristal, serpiente lucera, que se podía clavar, que podía astillar y lanzar una especie de dardo, y poco a poco esa leyenda que nace en las estribaciones de Salamanca y Extremadura va bajando hacia el sur de España y se convierte en algo muy parecido con otro nombre, el saetón. Pero es que del saetón, una especie de reptil ponzoñoso, venenoso, capaz de matar personas, ganado, de forma inmisericordia, se ha contado tanto. Bueno, tan es así que estuvimos en algunos lugares de la Sierra Morena y encontramos personas del campo acostumbradas a trasegar por esos andurriales y a conocer perfectamente cada animal. Y decían que existe, que no es ninguna leyenda. Y así empezó el debate. Vamos a conocer primero la historia de este enigmático saetón. En la Sierra Morena los campesinos hablan desde hace décadas de un extraño reptil al que desde tiempos remotos llaman saetón. La ciencia niega su presencia al no tenerlo catalogado, pero la leyenda y la transmisión oral aseguran que los que se han encontrado con él saben que su veneno es mortal, que parece volar o dar saltos a grandes distancias y que incluso sería capaz de hipnotizar a sus pobres víctimas. Estamos nosotros allí recostados contra un olivo comiendo cuando vemos la mula que pega un salto para arriba y vemos un bicho, una cosa así, no viene un bicho ni nada, una cosa así que se despegó del cuello de la mula y cayó al suelo. Y claro, ¿eso qué ha sido? ¿Qué es eso? Nosotros, había un hombre de más edad, un hombre ya más viejo, dice, eso es un saetón, tener cuidado, que eso es un saetón que la pegaron. Y la mula se quedó así, al suelo. Y allí la cogimos, las mamás fueron a llamar al veterinario, pero cuando el veterinario fue, estaba ya la mula en el barranco muerta. Un burro que tenían ahí en una finca, pues iba a beber todos los días a un sitio el agua y un día pues le picó y fue erradicada, murió. Cuando lo vieron estaba muerto y entonces vieron que era de la pica de un saetón. Y luego ahí, pues en ese mismo sitio, pues de los cerdos que iban ahí, eso, ahí a cada instante otro. A cada instante otro muerto. Los campesinos atribuyen al terrible reptil la capacidad de volar. Quizá de ahí proceda su nombre saetón, es decir, de saeta, de flecha voladora. Pero ¿qué dicen los biólogos al respecto? Hay reptiles, por ejemplo en África, o incluso en la selva amazónica, hay tipos de serpientes que no en sí desarrollando la capacidad de volar, tal y como la entendemos, sino como algunos mamíferos la capacidad de planear de un árbol al otro, han desarrollado, ya te digo, esta actividad. Pero es común en hábitats donde, ya te digo, la vegetación o la distancia para saltar de un árbol al otro es pequeña. En un hábitat como en el que nos encontramos, un hábitat del bosque mediterráneo, no parece demasiado viable para una especie el tener que desarrollar esa capacidad de volar, ¿no? Puesto que la vegetación, como sabemos, pues, prácticamente las fuentes de proteínas están casi a nivel del suelo, exceptuando los periodos de reproducción de las aves. Las apariciones del esquivo y enigmático animal son muy raras. Algunos testigos, como Bartolomé Navarro, se acuerdan de un incidente con un saetón durante la Guerra Civil, cuando él y su familia vivían refugiados en un escondrijo en Sierra Morena. Venían de cargar el carro de leña, cuando de repente... Nosotros íbamos delante, subió los dos en el burro, mi padre, dio una voz así, y al mulo de la fara, el que iba en la fara, pues le dio un porrazo así y lo desvió. Y al desviarlo, pues nosotros nos paramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Yo qué sé. Entonces entró para atrás, se tiró, paró el carro y miró para atrás y había una bicha o una culebra, pero grande, negra y gorda. Una rueda de madera del carro del padre de Bartolomé había pasado sobre la cabeza de un enorme saetón de cuerpo oscuro y de casi 2 metros de longitud. Cuando le pilló la cabeza, pegó un latigazo tan grande que en los radios de
de madera de la rueda se quedó señalado la piel del bicho. Para los campesinos, el saetón, aunque no catalogado por los científicos, es una realidad rotunda y peligrosa, tal como se presentó en la lejana adolescencia de Juan Antonio Olmo. Yo iba a caballo y entonces pues al llegar a un arroyo el animal se quedó un poco parado y entonces pues yo empecé a mirar y vi un bicho verdoso y entonces pues por las descripciones que me había dicho mi padre, yo había contactado con personas mayores de la zona, pues efectivamente yo vi que aquello era un saetón. El bicho pasó muy rápido, pero con lo rápido que pasó y todo por delante del caballo, yo efectivamente me quedé con la imagen de que el bicho era un saetón. Se metió inmediatamente en la zona húmeda y ya lo perdí de vista. Otros testigos del saetón no esperaron la reacción del monstruo verdoso, como lo que le ocurrió a Pedro Yedres, una tarde, allá por 1954. Iba yo con mi cuñado y claro, iba ahí delante de mí, veo yo el bicho, así en un ladrillo y veo yo el bicho frente. Iba a saltar mi cuñado cuando lo veo, digo, está quieto, no salte, está quieto. Dice, ¿qué pasa? Digo, está quieto, arrétate por atrás. Y entonces le pegué yo un tiro al bicho y lo maté. Aunque no aparezca en los manuales de zoología descrito como tal, el saetón parece resistirse a darse a conocer a los científicos en los riscos andaluces. Sus ataques, a veces mortales, son una prueba de que existe un animal tan grande y venenoso como las peores víboras u otras serpientes de España. Y tras su rastro, comenzamos nuestro peregrinar por Sierra Morena. En algunos de los viejos tratados sobre la zoología fantástica española ya vienen referencias al saetón. Es un tema fascinante, de verdad. Y para eso queremos contar con un buen grupo de amigos y culpables, de alguna forma, de que hablemos de este asunto. Con teorías e intentando esta noche, ¿por qué no llegar a un final? Identificar a ese animal misterioso y extraño. Todo esto parte de un reportaje fabuloso efectuado para la revista Más Allá, buscando testimonios de Carlos Chevalier. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Habéis recorrido buena parte de Sierra Morena en busca de un animal mítico, pero que la gente identifica. Y lo que nos sorprende aquí es ver cómo las personas del campo, que conocen bien su entorno, mirando a la cámara, que yo creo que es la gran diferencia, dicen, el saetón. Así es, yo llevo bastantes años desde la provincia de Huelva hasta la de Jaén, por lo que hoy en día son parques naturales, y también en la vertiente norte, en Ciudad Real y Badajoz, recogiendo esos testimonios que, sobre todo entre la gente mayor, son plenamente coincidentes acerca de esta criatura tan extraña y no catalogada. Para ellos no cabe duda de que eso existe. Tanto es así que se extrañan de que se le atribuyan misterios, porque para ellos es tan cotidiano como cualquier otro animal, eso sí, difícil de ver, pero nada más. Y gracias a Dios que es difícil de ver, porque le tienen auténtico pánico. Y lo que es curioso de verdad es cómo en diferentes lugares de nuestro país se han tejido leyendas muy parecidas en torno a un animal que tiene que tener una explicación. Hoy en día, desde luego, y nos lo podría contar nuestro querido amigo Óscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias de Madrid. Yo creo, Óscar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un que, placer. Claro, como siempre, un placer tenerte aquí. Un animal de estas características, de este tamaño, peligroso, por mucho que Sierra Morena sea Sierra Morena, estamos ante no sé cómo decirlo, ante una anomalía de demasiado calibre, ¿no? Sí, de todas maneras yo creo que en todos estos fenómenos que se dan de animales con unas características que no se ajustan a la fauna que conocemos, lo que hay es una convergencia de diferentes observaciones hechas por diferentes personas. O sea, unos hablan de un animal con unas determinadas características que se puede ajustar a un animal conocido, otros de otras características se pueden ajustar a otro animal conocido. Pero claro, al juntarlas todas, ya lo que nos surge ahí es un animal que no conocemos, ¿no? Me estás hablando, por lo tanto, del mecanismo de la leyenda urbana llevado al campo. Perfectamente, exactamente igual, sí. Qué interesante. Y hombre, tenemos a otro buen amigo y admirado amigo, Luis Miguel Domínguez. Sus documentales, pues qué decir, ¿no? Gracias a sus documentales, precisamente, vamos a tener después imágenes de un escurridizo amigo de la naturaleza que quizás sea el culpable de todos estos mitos. Luis Miguel, bienvenido, amigo. ¿Quién lo sabe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, tú de momento has visto esta primera parte del reportaje, tomabas notas ahí tranquilamente observando con Óscar y con Carlos, ¿y qué te parece que la gente hable así de claro del mítico saetón? Para empezar, me parece un hallazgo de este programa dar cabida a esos maravillosos testimonios de la etnografía. Don Julio Caro Baroja hubiera disfrutado esta noche escuchando a esa gente del campo que ya solamente por su acento y su manera de decir las cosas aportan un patrimonio cultural maravilloso. Todas unas historias, ¿verdad? Son que están historias ahí maravillosas y por tanto no vamos en ningún caso a negarlas cuando una persona hecha y derecha te dice lo que te dice. Otra cosa distinta es que con una mirada naturalista, en la búsqueda de la verdad científica, sin ánimo de querer molestar a nadie, ni de divertirnos incluso con la imaginación, pues busquemos unos parámetros biométricos que nos sitúen ante la realidad de la zoología de la península ibérica. Yo he oído contar con esa misma fineza muchísimas veces la historia de las culebras peludas, las serpientes con pelo, las famosas serpientes con pelo, en las Urdes, hasta que al final nos dimos cuenta de que el meloncillo, que es ese mamífero tan curioso, cuya mamá y sus criaturas se van poniendo uno detrás del otro, casi se van mordiendo la cola, es un tipo de mangosta, un mamífero muy bonito, peludito, hacen una especie de tren que en ocasiones entre la jara o en un brezal te puede dar la sensación de que es una culebra peluda, ¿no? O sea que al final los naturalistas han ido situando las cosas, yo creo como tú, que por muy fragosa que sea Sierra Morena, muy difícil imaginar que oculto vive un ser de dimensiones importantes, ¿no? Pero por lo tanto Luis me está diciendo una cosa muy interesante, que la gente no miente. La gente no miente, claro, no, la gente evidentemente ha visto, pero la gente sigue creyendo que las salamanquesas son venenosas, porque las ven la pupila en vertical del ojo y eso les lleva a ciertas cuestiones que pone el vello de punta, ¿no? Que los sapos escupen, ten cuidado, apártate. El pobre sapo lo único que va a hacer, evidentemente si lo coges y te llevas las manos a los ojos, es rociarte sin quererlo con un potingue que le va a beneficiar a él, pero que a ti te va a perjudicar. Pero evidentemente en el campo hay leyenda urbana o leyenda rural, pero de luego existe también la leyenda y es muy interesante esta noche y vamos a disfrutar, Luis, vamos a disfrutar porque has hablado de la pupila, ¿no?, en vertical. Claro. Y cuidado porque a muchos animales con pupila en vertical se les agrega además la capacidad desde tiempos inmemoriales de hipnotizar, que es otra de las historias que el saetón... tengo que cortaros porque tenemos que ir rápidamente unos minutos a publicidad, pero volvemos con un montón de elementos, con más testimonios y de alguna forma, yo no sé si pensáis que tenéis ya en mente, sobre todo Luismi y Óscar, algún animal que pueda ser el culpable de esto. ¿Lo tenéis más o menos ahí? Varios animales. Varios animales. Yo también. Pues lo dejamos ahí y volvemos en unos minutos con el misterio del saetón. Quizá muchos amigos de esa zona de Sierra Morena, Carlos, que están viéndonos, también han tenido sus encuentros con el saetón. Nos lo podrían contar. Aquí, se lo confieso, queridos amigos, ha sido imposible evitar que el debate continúe de alguna forma esta noche. Y también nos gustaría que ustedes, bueno, pues hiciesen memoria, porque seguro quizá que en otras generaciones, sobre todo de esa zona de Sierra Morena, haya testimonios de la presencia del saetón. Hablamos de quizá la última bestia mítica española, pero es curioso, todo lo que tiene que ver con lo serpentiforme está como muy imbricado en la memoria, en el cerebro primitivo. Decía, ni más ni menos, la Sagrada Escritura, el Génesis: entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todas las bestias del campo, te arrastrarás por el suelo y comerás polvo todos los días de tu vida. Parece que todavía esa sensación de la serpiente como negativo influye. Nos encontramos debatiendo con amigos y especialistas de excepción y sí me gustaría hacer un pequeño apunte, Óscar, además tú y yo hablamos en la radio de esto. Esto es verdad, esto no es ficción, no es Alien. Un descubrimiento que ha dado la vuelta al mundo, científico, en las costas de Estados Unidos. Una morena con doble mandíbula, con doble boca, atrapa con su boca, con la primera mandíbula, y luego una especie de pequeña boca móvil empieza a bueno, pues morder y deglutir a la presa. Claro, esto es Alien, puro y duro, y se descubre ahora. La pregunta es, ¿cómo es posible que se descubran estas cosas? Si se descubre esto, ¿por qué no va a haber un saetón? Bueno, ya hemos hablado tú y yo muchas veces de esto. En la actualidad hay aproximadamente descritas, no llega al 1,5 millones de especies. Pues fíjate que los menos optimistas hablan de 8 millones de especies. Entonces nos quedan 6 millones y medio. 6 millones y medio. Ya digo, como muy poco optimista. O sea que poco a poco estudiando en fauna marina, fauna de selvas tropicales, ahí nos queda un capital enorme. Un capital enorme. Y cuando hablo de capital no solo lo digo por el conocimiento humano de ese capital, sino un capital económico.
Y esto me gusta siempre recalcarlo porque todos esos animales nos aportan, y esas plantas nos aportan unas nuevas moléculas que podemos utilizar de 1000 formas y que nos dan 1000 soluciones, desde nuevos antibióticos, nuevos antivíricos, antifúngicos, en fin, una cantidad de nuevos valores que se añaden a esa biodiversidad que si los perdemos, estamos incluso perdiendo parte de nuestra vida. Pero a mí siempre me sorprende, Óscar, escucharte, porque tú eres científico de verdad, vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y luego hablas con algunos que se dicen científicos y te dicen poco menos que todo está descubierto y que todo es imposible. Luismi, esto desde luego es sorprendente, la morena. ¿Por qué el ser humano tiene miedo? Hablo a nivel general, menos los que conocéis la historia y los animales que no les tenéis miedo, pero en general, ¿por qué está ese arquetipo de serpiente como algo malo siempre ahí y se vive en España así? Es muy interesante. Si estuviéramos en México no se viviría así. Como también es verdad que hay un murciélago en la Señera Valenciana. O sea, quiero decir que en México la serpiente es un animal maravillosamente aceptado por todo el mundo y, en fin, ya sabemos lo que es una serpiente venenosa de otra, pero un animal que no provoca tanto como aquí. Se ha estudiado en primates, en chimpancés, el miedo que le tienen realmente a los ofidios. Y se ha comprobado que ciertamente le tienen un repelús absolutamente... Compartimos ese miedo. Compartimos ese miedo. Ese miedo tiene que ver con la horizontalidad, con un tipo de movimiento, nosotros en verticalidad, y un ser que se mueve hacia nosotros a través del suelo. Desde luego los chimpancés, esto se ha hecho trabajos muy, muy serios en ese sentido, les afecta sobremanera. O sea que no es tan solo una cuestión cultural, algo hay por ahí. Pero claro, de ahí a decir que estos animales, que por otra parte son beneficiosos, desde luego en nuestro campo no tenemos que tener ningún problema. Tenemos, unos autores dicen que 3 especies y otros que 4 de víboras, si no me equivoco, en España, ¿no? Está la seoane, en fin, ese lío, ¿no? Esas son las venenosas. Luego tenemos la bastarda, la culebra bastarda, que tiene un pequeño veneno, un dispositivo venenoso atrás, y el resto son todas serpientes, culebras, que no aportan ningún problema al hombre de campo, al contrario, le ayudan comiéndose los ratoncitos y demás, ¿no? No debemos tenerle más miedo que el que aporta la cultura. La cultura es verdad que a las señoras y a los señores les pone muy nerviosos desde que la Biblia, el libro que nos ha acompañado y nos ha iluminado durante siglos, culturalmente hablando, pues claro, dice lo que dice. Es un ser que parece mucho más malo de lo que es. Has mencionado culebra bastarda, víbora, están saliendo nombres, serán ellos los protagonistas de la historia del saetón. Luego nuestro compañero Óscar Dorian ha hecho ahí una especie de reproducción, luego lo comentamos, sobre todo fíjense en el brillo, algunos hablan de lución, eslizón, eslabón, nombres que luego se van superponiendo. Vamos de nuevo a Sierra Morena, Carlos, si te parece, y vemos estos otros testimonios, a ver si salimos de dudas, y luego les prometo que vamos a intentar llegar al final e identificar a este animal. ¿Os parece? Venga, vamos allá. El equipo de Cuarto Milenio rastreó Sierra Morena en compañía del biólogo Juan Relaño y del investigador Carlos Chevalier, localizando a varios testigos fehacientes de la existencia de la legendaria criatura. Más allá de las descripciones de su ferocidad y carácter ponzoñoso, los labriegos suelen hablar del poder del saetón, o de la dicha, como muchos lo conocen, de hipnotizar a sus víctimas. Una prueba de folclore vivo que se repite desde hace siglos. La capacidad hipnótica se le atribuye muchas veces a los animales que tienen pupila vertical. Normalmente los animales con hábitos nocturnos o crepusculares suelen tener la pupila vertical. Cuando hablamos de mamíferos, por ejemplo, como las jinetas, algunos anfibios, incluso la víbora o sicuda, que es la víbora que existe por aquí, la Vipera latati, tiene la pupila vertical. O sea, la visión de un animal con la pupila vertical siempre, desde el punto de vista del ojo humano, da como una especie de mirada hipnótica o fija. Quizá haya sido con esa presunta capacidad hipnótica con la que un saetón mató al perro de Benito Valverde, cuando este era aún un niño. Estábamos 3 chavales jugando en el campo, era donde estábamos nosotros entonces, y entonces teníamos un cachorrito, estaba jugando allí con nosotros, y en un momento, pues, que lo mismo que le pasó al cachorro nos podía pasar a nosotros, ¿no? Pero el animal allí jugando, pues, se acercó al saetón y le picó. Entonces lo sentimos chillar, y pegó unos cuantos de saltos y duró lo justo. Si duró un minuto fue todo lo más. Y entonces nos acercamos y lo vimos que estaba enroscada en la pisada antigua de una vaca, estaba enroscada así entre el pasto, y entonces nosotros pues nos fuimos asustados del todo, nos fuimos y la dejamos allí, no se desenroscó ni nada.
Más afortunada fue la perra de caza de un amigo de Benito. Llegó a la fuente al bebé y le picó, se le colgó en la oreja, le pegó el picotazo en la oreja, y entonces el otro que la vio picarle, pues inmediatamente cuando la soltó le pegó un tiro y la mató, a la culebra, la mató. Pero la perra, cuando miró a la perra, tenía la cabeza gordísima, entonces cogió una lesna, que llevaba una lesna, eso que se usaba para coser material, para los zapatos y para esas cosas que se usaba entonces la llevaban siempre para si le picaba una víbora o alguna cosa, y entonces se lió a pincharle por toda la cabeza, y empezó a expulsar veneno y la pudo salvar. Los cazadores y campesinos que atravesaban la Sierra Morena hasta no hace muchos años siempre iban precavidos contra el saetón. Lo normal que se llevaba antes, pues se llevaba en el morral, se llevaba un cuerno de venado afilado, y entonces pues se cogía el animal, se tendía en el suelo, y en la parte por debajo aquí en la papá, pues se le metía, empezaba a pinchársele con ese cuerno de venado afilado que llevaba para que soltara el líquido. La bicha o el saetón tiene, según los testigos, un hábitat en zonas más húmedas, cerca de fuentes y arroyos, entre los juncos, carrizos y poleos. Su color verdoso es mimético para confundirse con la vegetación. Quizá por eso, el entonces niño Marco Olmo Marto no vio el peligro que le acechaba. Olmo Marto sobrevivió, pero no quizá algunos de los cristianos que intentaron la reconquista del territorio ocupado por los árabes en la época del califato. ¿Existirán todavía saetones? Pedro Lleres asegura que vio el último hace ya 4 años, en la localidad de Las Prensas, en Villa del Río. Escuchando su sincero testimonio, nosotros nos preguntamos si estará el saetón ya extinguido o casi extinguido. Si será una de las muchas especies de ofidios o lagartos sin patas mitificada por su agresividad, o se tratará de un fósil viviente o una mutación de las víboras, siempre tan temidas por el hombre. Quizás esta noche podamos responder algunas de estas preguntas, con el fin de despejar el tupido velo que desde hace siglos rodea el último animal mítico de nuestro país, el saetón. Y aquí seguimos en busca del último animal mítico español. Hay muchos, por cierto, darían para muchos programas. Carlos Chevalier, autor de esta primera búsqueda, ¿no? Desbrozando ahí las pistas. Vamos a ver, hay una cosa que es muy importante y que no se dice en el reportaje, que tú quieres ampliar, y es esos apéndices laterales que tiene el saetón. Parece que son la distinción respecto a animales bien conocidos, ¿no? Luciones, víboras. El saetón tiene eso como distintivo muy especial. Es una de las distinciones. En todo caso se podría parecer, si no fuera por el tamaño, a las patas atrofiadas del eslizón, aunque a mí, quizá dejo volar un poco la imaginación, me recuerda un poco a ese tipo de orejeras o membranas que tienen las víboras egipcias, ¿no? Las cobras o las cobras de la India. Lo cierto es que los campesinos no se ponen de acuerdo a la hora de describirlo, porque es lo que menos se parece a las características que tienen otros reptiles que sí conocen. Yo hasta hoy tenía una teoría, me gustaría comentaros. En algunos de mis viajes por las Urdes recogí algunos cantares de ciego impresionantes de la historia. Allí le llaman lucero, porque reluce o porque proviene de un animal relativamente parecido. Hay varias especies, eso que ha hecho ahí Dorian, lución, ¿no? Lución, un animal muy bonito. Y bueno, hablan de familias enteras picadas por el lución, y comparte, Carlos, muchas historias este lución urdano con el saetón de Sierra Morena. Y es, bueno, es más, cuidado, que es que Lope de Vega y Antonio Ponz, ni más ni menos, en sus primeros viajes por la zona, identifican que algunos de los acompañantes fueron picados por algo que parecía una saeta, luego que parece de cristal y que allí la gente le llama lución. Es más, también le llaman eslabón, que puede ser el eslizón. Y fíjate, Luismi, el dicho que se dice en las Urdes: si te pica el eslizón o el eslabón, coge pala y azadón, o sea, prepara tu propio entierro. ¿Estamos cerca? ¿Puede ser ese animal? Desde luego el eslizón como tal lo conocemos para nada. El eslizón es un animal absolutamente, es un lagarto con las patas atrofiadas, para entendernos.
Yo lo he conseguido filmar en mitad del campo y concretamente en Almería, en Cabo de Gata. Nos costó mucho, es un animal difícil, pero por otra parte bien distribuido en la península ibérica. En todo caso es un endemismo, si no me equivoco, de nuestra península ibérica. Y en Canarias. Y en Canarias también, indudablemente. Aquí lo tenemos. Evidentemente serpiente, es muy brillante, con unas formas. Es una joya de la naturaleza. Fíjate las escamas, ¿no? A diferencia de cualquier larcétido, como pudiera ser el lagarto celado, el verdinegro, aquí hay una cosa como más babosa, casi parece. Y ¿no? que reluce con el sol. Todos los relatos que yo he recogido es como una serpiente de cristal. Ahora, este animal no es venenoso, este animal está protegido por la ley. Por favor, que nadie que lo vea se tire, se lía a pedradas con él. Y desde luego sí que puede estéticamente tener que ver con todo esto. Yo de todas formas quiero seguir diciendo que en la época de mucho calor, Sierra Morena desde luego se alcanzan temperaturas altísimas. Yo recuerdo unos sucesos que han pasado continuamente y que seguirán pasando en el Coto de Doñana, por ejemplo, en Huelva, que es la época del cuelgue. La época del cuelgue, cuando la víbora hocicuda no soporta el calor del suelo, se sube a los árboles y es cuando hay mordeduras de gente que va a caballo, cada vez es menos la gente que va a caballo, pero mordeduras en cabeza, en cuello, en orejas, se daban muchísimas en la época del cuelgue en Doñana. La víbora hocicuda. La víbora hocicuda, una de nuestras víboras, tenemos la víbora speed, tenemos la europea, la víbora hocicuda, que tiene un hociquito así muy especial, que es un ser precioso, venenoso sin duda alguna, y te puede fastidiar el día e incluso la vida si te pica en mal sitio, se cuelga en determinados momentos en los que hace mucho calor y se cuelga de los árboles. Y a veces, pues la gente que iba a caballo en Doñana, esto yo recuerdo al propio Tono Valverde, que en paz descanse, alguna cosa escrita al respecto, de esa época en la que, como tú decías que Lope de Vega hablaba de saetazos y tal, muy posible que yendo a caballo en una diligencia o tal, pues estos reptiles, pero claro, estamos hablando de una víbora, que realmente es la que tiene la capacidad mortífera o la ponzoña suficiente en cuanto a la herpetofauna española actual, por lo menos la que nosotros conocemos, de asustarnos. O sea que el Luis eslizón Domínguez... no, el lución tampoco, para nada, ¿verdad, querido? El lución no tiene nada, veneno. y tu voto, digamos, va para la víbora hocicuda en determinadas circunstancias. Desde luego, vamos a ver, en cuanto a tamaño, al color verde, al latigazo, yo me inclino por el bastardo, por la culebra bastarda, la Mampolum molpersunamus, ¿no? Que es un bicho realmente precioso, cuando es adulto es casi negro, que llega a alcanzar 2 metros y lo supera de longitud, de un grosor parecido importante. a eso, entonces, también. Sí, bueno, tiene este grosor. Por supuesto, una culebra bastarda adulta puede llegar a tener este grosor perfectamente. Es la serpiente más grande que tenemos en nuestro país. Perdón, ¿y en cuanto a capacidad letal, podría matar a un caballo? Es opistoglifa, ella no tiene el veneno alante como la víbora, sino que tiene unos dientecitos detrás. Lo que ella hace es empujarte, yo las he cogido muchas veces, te coge la mano e intenta llevarte hacia adentro para inyectarte el veneno. Pero tengo entendido que el veneno tiene muy poca capacidad letal. Muy poca capacidad letal en la bastarda. Si no puede matar apenas a un pequeño mamífero, no va a poder sí hinca matar la a un cabeza, caballo. Iker, sí hinca la cabeza, esto sí es verdad, en fin, hinca la cabeza no, pero sí pega latigazos, esto sí lo hace la víbora, la culebra bastarda lo hace. Sin embargo, las descripciones sobre los latigazos del saetón son inversas, o sea, el saetón se impulsa con la cola, no con la cabeza, y precisamente lo hace para atacar. Óscar, ¿qué es el saetón entonces? Pues mira, yo estoy de acuerdo. Estamos ya acotando. Casi en la totalidad con lo que ha dicho él. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, y esto ya es ciencia ficción, pero me ha llamado mucho la atención lo del arma biológica. Y me ha llamado por una cosa que has dicho tú y otra cosa que ha dicho él. Por lo visto el meloncillo es otro animal introducido, y el meloncillo es una mangosta. ¿Animales introducidos? Sí. El meloncillo es una mangosta. Y las mangostas en la India son animales domésticos que protegen las casas de las serpientes. ¿Me quieres decir, Óscar, que entonces esa teoría que parece, ¿no? No, estoy diciendo una cosa... Hablábamos de una posibilidad de un animal introducido como casi para... Los árabes podían haber introducido una cobra. La jineta también parece ser, ahí hay algún dato, pero jinetas y meloncillos parece ser que son raticidas naturales que traen los árabes, en vez de traer gatos y perritos, pues traen este tipo de animales y se han incorporado a nuestra fauna ibérica como... Yo recomiendo desde aquí una novela de Kipling deliciosa, la de Rikki-Tikki-Tavi, se llama, que es una mangosta doméstica que tienen en la India y protege a los niños, ¿no? Y es un cuento delicioso. Entonces, bueno, lo que decías tú, cuando utilizamos un arma biológica,
bueno, todas las armas se vuelven en nuestra contra, más las biológicas. Siempre tenemos que tener un antídoto. Y qué mejor antídoto que una mangosta, ¿no? Entonces, bueno, realmente traer una cobra a España, yo más bien creo que la podían haber traído los árabes como, digamos, animal de compañía, ¿no? Y de hecho debieron... Y seguro. Y la ves en Tetuán. Carlos, tú apostabas por esa teoría, ¿no? Sí, efectivamente. Un poco fantástica, lo reconozco, pero yo me basaba en lo siguiente. La posibilidad de que fuera una especie foránea y el hecho de que se localice a lo largo, no solo a lo ancho, sino sobre todo a lo largo de una cordillera que en un momento dado de la historia peninsular ha sido una frontera. ¿Por qué? No hay ningún documento que explique. ¿Y crees que algún animal adiestrado de alguna forma, pero una cobra, pongámonos, podría vivir en... No, vamos a ver, es que curiosamente España y la península ibérica, y desde luego en ese momento, estaba forrada de víboras. O sea, quiero decir que la ponzoña, el reptil venenoso, incluso mortal, estaba ahí, estaba. O sea, que Sierra Morena, Montes de Toledo, Extremadura, toda su vida ha tenido este tipo de animales a los que conocemos como víboras y con diferentes nombres locales, ¿no? ¿Para qué traer cobras? No dudo de que ciertamente como animal exótico de compañía y tal, pues en Córdoba hubiera cobras seguro, y víbora del Gabón. Toda la leyenda. Claro que sí, ¿no? Y yo siempre hago una pregunta cuando esto se dice. ¿Cómo se cría ese animal hasta el punto de poder soltar miles de ellos? ¿Quién tenía la capacidad entonces? ¿Qué gran herpetólogo de la época tenía la capacidad de criar tantos y tantos y tantos reptiles como para soltarlos? O sea, que cuidadito con estas cosas, que son muy interesantes, que todo es posible, pero que cuando... llegado hasta hoy. Pero claro, entonces, no sé si te contesto, pero realmente una cobra no soporta nuestro territorio. O sea, que al final, saetón, el animal que más se parece, sería una mezcla de animales. Sí, para mí es una mezcla entre víbora hocicuda, culebra bastarda, por el tamaño del que estamos hablando, y desde luego por el veneno, una víbora. Cualquiera de las especies de víboras que tenemos, que puede ser la spid, la hocicuda, la de Seoane o la europea, la Verus, ¿no? ¿De acuerdo, Óscar? Sí, hombre, yo me inclino más por la tastei, o sea, la hocicuda, porque es la más venenosa de todas las que hemos mencionado, y además su distribución es la que llega al territorio que estamos hablando. Pues no sé si convenceremos a, por ejemplo, a los buenos amigos urdanos, que ellos siguen pensando que el lucero o lución es el culpable. ¿Y tú, Carlos, con qué te quedas? ¿Que sigue el misterio ahí? Me gustaría conocer cuál es la opción B de los científicos si fallara esta, porque esta es la más sencilla. Si no fuera esa, como dice un mentalista, todo es fruto de su imaginación y tal. No sé, sinceramente yo me ofrezco a irme desnudo como mi madre me trajo al mundo y pasearme por Sierra Morena durante 3 meses seguidos si alguien descubre un animalito que no sea alguno de los que hemos citado. ¿Te vienes conmigo en pelotas? Lo habéis dicho, ¿eh? Y que va a ser un espectáculo, te puedo asegurar que va a ser el gran Desde luego que nosotros lo filmaremos, pero hemos intentado simplemente poner, con toda la buena intención por supuesto, sobre el tapete una historia antropológicamente maravillosa, que es que la gente sigue hablando del saetón, habla de casos que, como bien comentaba Luis Miguel Domínguez, pudieron ser absolutamente reales, picaduras en el cuello de personas, de animales, y esto ha generado una mitología maravillosa que hay que conservar, hay que cuidar, ahí está, pero también arrojando luz, ¿no? Ha sido un placer, Carlos Chevalier, gracias por iniciarnos en este viaje de un animal que desde luego desconocíamos por completo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, Iker. Óscar Soriano, ¿qué decirte? Que a seguir con esa gran labor en el Museo de Ciencias Naturales. Pues muchas gracias, un placer estar con Claro todos que sí, vosotros. como siempre. Hablaremos de otras criaturas dentro de poco, ¿te Cuando parece? queráis. Y a ese debate también se vendrá, por supuesto, Luis Miguel Domínguez. Luis Miguel, permite además que te felicite públicamente por la labor que estás haciendo de acogida de muchos animales, Exotarium, ¿no? Sí, con Exotarium. Ahí hay muchos misterios también, muchos animales. A ver si un día nos invitas y filmamos por ahí todo eso. Cuando queráis, hay reptiles, para nuestra desgracia, fíjate, reptiles traídos aquí. Ahora mismo el tráfico, el mercado, hace que las cobras y estos animales puedan aparecer en España, ¿no? ¿Y tú lo estás cuidando ahí? Yo lo estoy cuidando, claro, lo estoy cuidando un poco por respeto a mí mismo y a la tierra que nos ha parido a todos, ¿no? No podemos dejar que se vendan seres vivos así, luego se abandonen, ¿no? Claro. En eso estamos, en esa lucha. Pues mucha suerte, Luis Miguel Domínguez. Gracias a todos. Y yo ahora me voy rápidamente, todavía sumergido en el mundo del enigmático saetón. ¿Cómo será? ¿Qué forma? Vamos a intentar, al final del programa vamos a intentar encontrarnos con el saetón, hombre. Vamos a intentar imaginarlo y casi verlo físicamente ahí mismo. ¿Por qué no?